Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las docentes y todos los docentes que hoy nos acompañan. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Catherine Orellana, coordinadora pedagógica de la sede de Santiago. Estamos acá junto a Alonso Cavieres. Bienvenidos al taller de autores, 5 trucos para poder publicar, que fue organizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Docente Docentia, en colaboración con el Centro de Recursos de Aprendizaje e Innovación del CRAI, ambos departamentos de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Autónoma. Como les decía ya, les anunciaba, estamos con Alonso Cavieres, quien hoy va a ser nuestro relator. Alonso es bibliotecario documentalista y diplomado en literatura hispanoamericana de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Además, él tiene un postítulo en gestión informática y un magíster en tecnologías de información y gestión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él actualmente es el responsable de los servicios de capacitación y consultoría de la empresa ProQuest. Hoy viene representando a esta empresa. ProQuest es una compañía editorial que tiene una sede en Michigan y publica libros en formato electrónico y microfilm. Y además suministra servicios de información para las universidades, las escuelas, las empresas públicas, corporaciones y bibliotecas públicas de todo el mundo, fundamentalmente bases de datos bibliográficas. Espero haber dado toda la información bien, Alonso. Bienvenido, tu tiempo y que te vaya muy bien. Estaremos aquí conversando y dialogando para ver este taller que parece muy interesante para todos los docentes. No, perfecto, Catherine, al contrario, lo expusiste muy bien y también darle la más cordial bienvenida a todos nuestros docentes que han tomado obviamente algunos minutos de su tiempo para poder atender esta sesión. En este sentido, voy a comenzar la presentación principalmente compartiendo mi pantalla y Catherine, si me puedes confirmar que se ve claramente y de igual manera se me escucha adecuadamente, estaré feliz. Sí, se escucha maravilloso y también la presentación se ve claramente. Perfecto. Entonces, damos inicio a este taller que hemos titulado principalmente un taller de autores, que son 5 consejos esenciales para poder publicar. Son aquellos, si bien existe mucha información en la literatura en relación a esto, y los diferentes editores tienen sus propias políticas y directrices para poder publicar, en definitiva, desde ProQuest hemos compilado y hemos hecho una exhaustiva revisión de literatura y hemos resumido los principales 5 consejos que pueden ser de utilidad para ustedes que están obviamente involucrados en el proceso. En este sentido, si bien Catherine ya tuvo el agrado de presentarme, de igual manera pongo a disposición mi correo electrónico, que es training@proquest.com, donde si ustedes desean incluso continuar la conversación, podemos obviamente seguirlo después de este taller. Feliz obviamente de recibir sus comentarios, preguntas, aportes y también sugerencias. Feliz de hacerlo, ¿ok? En este sentido, tal como nos enmarcamos en este taller, ProQuest hoy en día, part of Clarivate, Clarivate debe sonarles por el Web of Science, por ejemplo. Hoy en día es parte, obviamente, de la familia de productos. Y actualmente esta sesión que es de características teórico-prácticas, porque en términos prácticos vamos a tener la posibilidad de revisar estos consejos, en definitiva, pero también ver su aplicación con alguna de sus suscripciones vigentes, que en este caso es ProQuest One Academic, que en términos prácticos es una base de datos
multiformato, tiene una experiencia multimodal que agrupa recursos de información ya sea en revistas científicas, libros electrónicos, tesis doctorales y también video académico para propósitos educativos. Y es por eso que ahí encerrado en el círculo he puesto el PQIS, que es el acrónimo de los ProQuest Information Solutions, que tradicionalmente ustedes como usuarios de estos recursos los conocen como las bases de datos de contenido retrospectivo. ¿Ok? Importante, les invitamos a realizar sus preguntas en el desarrollo de la exposición mediante la funcionalidad del chat. Durante la exposición tomaremos algunos minutos de corte junto con Catherine para poder revisar y poder ir respondiendo adecuadamente. Si no, de igual modo, al finalizar la sesión también tenemos reservado un espacio de preguntas y respuestas donde podremos intercambiar claramente ideas y obviamente podrán abrir sus micrófonos. ¿Ok? Desde el punto de vista pedagógico, esta sesión la hemos estructurado principalmente en 5 objetivos de aprendizaje. Primero, conocer algunos de estos consejos básicos para publicar un artículo, usar el proceso de revisión por pares para nuestro beneficio, comprender el valor de publicar en revistas de acceso abierto. Vamos a conversar también de este tema que es tangencial, pero no menor el día de hoy, sobre todo con el fenómeno de la ciencia abierta que vivimos en América Latina, que tiene que ver con la identificación de las revistas predadoras o las predatory journals, como se les conoce en la jerga. Y también vamos a utilizar, como les comentaba, de manera práctica los recursos ProQuest para poder apoyar este camino, ¿cierto? Yo les comenté acerca de ProQuest One Academic, pero también se va a sumar a nuestra fiesta un gestor bibliográfico que más de alguno de ustedes puede utilizar, que se llama RefWorks. En términos prácticos, si bien puede que parezca mucho ahora, lo veremos a lo largo de la sesión, trataremos cada uno de estos puntos basándose en, obviamente, en nuestros objetivos. Y como les comentaba, en términos prácticos también tomaremos algunos minutos para dar una pincelada. Esto es importante, porque no tenemos la capacidad de hacer todos los ejercicios demostrativos usando la base de datos, pero sí obviamente me voy a focalizar en, obviamente los trucos efectivamente que podemos o aquellas funcionalidades claves de las plataformas que nos pueden facilitar nuestro camino hacia la investigación. Entonces, en ese sentido, para dar respuesta obviamente al primer objetivo de aprendizaje, entender obviamente estos 5 consejos para poder publicar. Toda la información que ustedes van a ver obviamente está disponible en la web. Efectivamente, al finalizar la sesión hay una bibliografía muy completa al respecto. Esta presentación yo la estaré compartiendo con el equipo de desarrollo docente para que aquel que desee una copia obviamente la reciba sin problema alguno. Por lo tanto, los invito a focalizarse en la exposición más que en tomar notas muchas veces. Entonces, es interesante ese punto. ¿Cómo me gustaría partir principalmente esta sesión? Me gustaría partirlo desde una catarsis, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de los trucos para publicar, es necesario partir o respondernos por qué. Y efectivamente, cuando ustedes ven ese meme, que es donde me gustaría partir esta sesión, en términos prácticos, el mundo ha cambiado mucho durante los últimos años. Y empezó de una forma relativamente fácil, donde muchos de ustedes tenían que publicar para que su investigación fuese visible, porque también es parte del quehacer académico. Pero en términos prácticos, ya no es tan fácil, porque evolucionó de una forma en la cual apareció esa frase, obviamente, del mundo anglosajón que significa publish or perish. En español, obviamente, publicar o perecer. Y en términos prácticos, esta frase acuñada tiene que ver con la presión que existe desde la academia en pro de publicar de una manera más rápida y continuar con el trabajo académico en el mundo de la carrera académica, ¿cierto? Entonces, esta presión en términos prácticos ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque de publish or perish pasamos de publish en revistas de alto impacto o fallecer y hoy en día es publicar frecuentemente. Entonces, esta presión constantemente se ha amparado y es parte de nuestra vida. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo podemos sopesar esta presión que hay detrás? Efectivamente, optimizando el proceso de publicación. Esto en definitiva
tiene algunas cosas positivas y negativas como en realidad todo en la vida. Y si podemos declarar algunas ventajas en términos prácticos, aquellas universidades que hoy en día se están orientando principalmente a la investigación, y lo digo obviamente desde el punto de vista de consultor de productos pro, pues en definitiva existe obviamente un mayor foco en la investigación en lo que respecta al mercado chileno. Efectivamente pasamos de efectivamente estar en el mundo de la docencia e impartir obviamente clases de pregrado y también posgrado, pero hoy en día el foco de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, ciencia y tecnología y todos estos conceptos que son clave en esta industria, obviamente cobran más fuerza. Entonces, en definitiva, la ventaja de este meme, que podríamos llamarlo de esa manera, en términos prácticos se empuja o genera una presión para que efectivamente haya mayor publicación dentro del entorno académico. Pero de igual manera existen desventajas. ¿Por qué? Bueno, porque el fenómeno del publish or perish es criticado y tiene efectivamente sus detractores porque efectivamente cuando metemos presión, efectivamente disminuimos calidad y ese es un hecho que se da en todos aspectos de la industria. Por lo tanto, esto condiciona obviamente las características de la beca, por ejemplo, o scholarship que alguno de nuestros académicos esté cursando, o también tiene que ver obviamente con este concepto que les mencionaba anteriormente de las predatory journals, que son revistas que en definitiva le cobran a sus autores por publicar y que en definitiva puede ser directamente un culatazo, ¿cierto? Porque puede disminuir nuestro factor H, ¿cierto? Métrica importante en el mundo de la investigación para autores, disminuir nuestra calidad e incluso partir desde cero. Dicho eso, nos enfocaremos principalmente en estos 5 trucos o consejos más que nada que tienen que ver con publicar. En términos prácticos, como les mencionaba, hay muchas guías en Internet al respecto, por lo tanto, puede que obviamente algunos de estos conceptos tengan algún solapamiento con algo que ya han visto previamente. Pero también es importante reconocer que cada revista tiene un proceso editorial que si bien está estandarizado seguramente en el proceso de revisión por pares que revisaremos un poco más adelante, cada una tiene sus bemoles y en definitiva es interesante también focalizarse en aquellas directrices editoriales que nos dará, discúlpenme, que nos dará obviamente esta revista. Pero desde el punto de vista práctico nos vamos a enfocar en estos 5 consejos, ¿cierto? Que son conoce tu campo, selecciona la revista adecuada, escribe bien, sigue las normas de publicación y acepta los comentarios de la revisión. Dicho esto, es fundamental, ¿cierto? Si partimos por el primero, y es conoce tu campo, esencialmente. Cuando nos orientamos al mundo de conocer nuestro campo, efectivamente antes de publicar cualquier información, no nos queda otra que leer, leer y seguir leyendo, porque efectivamente necesitamos construir estados del arte y hacer revisiones de literaturas que sean exhaustivas en relación, obviamente, al trabajo de investigación que queremos. Entonces, es fundamental cuando nosotros nos centramos en nuestro campo y efectivamente estamos diseñando una investigación en términos prácticos, para publicar en una revista científica o scholarly journal, efectivamente tenemos que hacernos algunas preguntas introspectivas en relación a esto. Primero, efectivamente, ¿cuál es la contribución que vamos a hacer en nuestro campo? Lo ideal sería llenar efectivamente un vacío de conocimiento, realizar algo que sea novedoso y de ser así, debemos ser más ambiciosos con nuestro alcance, preguntándonos, por ejemplo, a quién le va a interesar, cómo se basa o cómo construir e innovar en base a lo que sabemos. Y por otra parte, tampoco podemos desconocer los nombres de los miembros del consejo editorial. Esto es algo fundamental cuando vamos a publicar, efectivamente, revisar previamente las currículas de cada uno de los advisory board que efectivamente van a componer el consejo editorial de la revista en la cual nosotros queremos desempeñarnos. Algo que también es importante, incluso si es la primera vez que vamos a publicar, a lo mejor es importante iniciar con reseñas de libros, formas fáciles de publicar y también, por no decirlo, hacer un benchmarking, es decir, comparación de nuestras redacciones y también de cómo otros han publicado estos artículos. Entonces, es fundamental.
hay que tomarse un tiempo adecuado para leer el estilo, leer efectivamente lo que se publique y tratar de mantenerse actualizado lo más posible en nuestro tema. Entonces, algo que es interesante, si usted ya ha tenido la oportunidad de trabajar en la plataforma de ProQuest, en definitiva va a tener algunos buenos ya precedentes para poder trabajar en esto. Imagínense, por ejemplo, aquí voy a hacer un cambio rápido de dirección y voy a ir directamente a los recursos de información que están disponibles dentro del web de bibliotecas, como ustedes pueden ver, y si alguno no lo tiene, ¿cierto? El sitio web donde el sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chile deposita los recursos de información suscritos para la comunidad están a través de bibliotecas.autónoma.cl. En términos prácticos, dentro del banner que está ubicado acá arriba, podemos ir directamente a la pestaña de recursos electrónicos y los recursos electrónicos nos va a mostrar el listado completo de información que actualmente el sistema suscribe para la comunidad académica. Acá, por ejemplo, tenemos el gestor bibliográfico RefWorks, que es una herramienta muy importante a la hora de gestionar citas bibliográficas. Y si vamos a la letra P de ProQuest, podemos encontrar de igual manera los recursos de información. En este caso nos vamos a focalizar en ProQuest One Academic, que es este recurso de información que les mencionaba anteriormente, que compila bastante información de corte académico. Por lo tanto, al darle un clic en este recurso, los va a llevar principalmente a su página de autenticación, donde con sus credenciales de usuario van a poder acceder a este servicio y van a llegar a algo muy similar a esto, que en términos prácticos les puede ofertar alguna ganancia, obviamente, utilizando este recurso. Entonces, volvamos a nuestros trucos de publicación. Como les mencionaba, conocer nuestro campo es fundamental, ¿cierto? Pero de igual manera, tiene que ver con, aparte de conocer nuestro campo, tenemos que tener calidad en la definición de nuestro tema. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, al mundo de las revistas académicas les gustan los temas controversiales, ¿cierto? Algo que genere efectivamente un impacto, genere una sensación en la audiencia. O atacar directamente un problema. Por ejemplo, imagínense que yo soy del área de la gestión, principalmente administración, podría hablar de cómo algunas empresas se fortalecieron con respecto a sus modelos de negocio en el ámbito de la pandemia, por ejemplo. Temas que sean atingentes, que generen alguna reacción en la audiencia, es algo que en definitiva las revistas académicas valoran. Y también temas disruptivos, efectivamente, cuando combinamos áreas de conocimiento también son interesantes. Por ejemplo, en esta misma área de la gestión, ¿cierto? Podríamos hablar del blockchain directamente utilizado en criptomonedas y cómo esto también se puede conectar con algunos negocios. Efectivamente, estas son algunas ideas que pueden ser interesantes para poder definir el tema. Y también algo que es importante. Cuando nosotros definimos el tema, también identificamos una pregunta, es decir, la pregunta de investigación es la fundamental, porque lo ideal sería apuntar a alguna pregunta que no ha sido resuelta del todo o directamente una pregunta hipotética en términos prácticos. Entonces, esto nos va a permitir dar un buen pie, porque en términos prácticos nos va a orientar a qué tipos de fuentes de información debiese apuntar. Entonces, partamos con este pequeño hecho a través de la plataforma de ProQuest, que es principalmente ProQuest One Academic, y vamos a jugar con un ejercicio interesante que tiene que ver con algo que está también muy en boga, por eso también lo traigo a colación, que es la inteligencia artificial generativa en términos prácticos. ChatGPT, por ejemplo, es una aplicación de ella. Y, por ejemplo, podríamos trabajar con este concepto para empezar nuestra evaluación. Y algo que es interesante es tener la capacidad de hacer este benchmarking, ¿cierto? Y el benchmark en términos prácticos nos permite identificar rápidamente a través de la caja de búsqueda original aquellos artículos que han sido evaluados por expertos y aquellos que estén disponibles en texto completo para nuestra revisión. Una vez hecho esto, en términos prácticos, podemos gatillar obviamente nuestra estrategia de búsqueda y aplicar nuestros filtros correspondientes a través de los tipos de fuentes de información. Y esto también es relevante. ¿Por qué? Porque no todas las fuentes de información cumplen con los criterios académicos. En términos prácticos, cuando nosotros evaluamos una fuente de información y le ponemos el apellido académico, al menos debe cumplir 5 criterios que son fundamentales. Primero, el autor indica la afiliación en base a cuál está publicando. Segundo, existen resultados. Tercero,
hay citas o referencias bibliográficas, entre otros. Entonces, algunos consejos, en definitiva, hacen que ustedes elijan previamente las fuentes de información que van a utilizar para un trabajo académico en específico. Por ejemplo, en este ejercicio, yo podría trabajar directamente con revistas científicas, por ejemplo, y de igual manera delimitar algunos límites de búsqueda. Por ejemplo, a mí me interesa información novedosa, obviamente, con respecto a la inteligencia artificial generativa, y yo podría actualizar este contexto. Entonces, algo que es interesante y que siempre yo les recomiendo a nuestros usuarios de este tipo de talleres es que la información que obtenemos a través de las plataformas no es solamente bibliográfica, no es solamente captura de texto completo y revisión, también implica un análisis. ¿Y cuál es el análisis? Por ejemplo, yo hice aquí una rápida búsqueda dentro de ProQuest One Academy que incluye más de 14.000 revistas científicas indexadas a texto completo. Y yo podría, a través de los filtros, ¿cierto? Yo tengo revistas científicas publicadas entre el año 2020 hasta el 2029, es decir, voy a correr todo el espectro hacia el futuro. Yo podría rápidamente identificar cuáles son los títulos de publicación donde hay mayor cantidad de resultados, ¿ok? Y esto es un hecho no menor. Por ejemplo, al darle un clic en más, rápidamente puedo darle un conteo de citas, o disculpen, un conteo de artículos, y podría analizar que las revistas que más hablan de inteligencia artificial generativa son al menos estas primeras 5, como lo son Sensors, Applied Science, Electronic o Remote Sensing, por ejemplo, o Scientific Reports de Nature, por ejemplo. Podría tomar Sensors, obviamente, como un buen ejemplo de análisis. Y también, obviamente, puedo identificar aquellos autores que principalmente tienen un buen desempeño en este ámbito. Entonces, interesante. Ustedes pueden hacer estos análisis previos frente a este hecho. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, Alonso, hice este análisis, pero también es también interesante poder identificar rápidamente cómo generar alertas a esta información. Entonces, claro, ustedes me dicen, ¿cómo lo hago principalmente? Y lo ideal es hacer que la base de datos trabaje para nosotros consistentemente, no nosotros estar constantemente ingresando. Y podemos obtener rápidamente enlaces de búsqueda a través del botón enlace de búsqueda, o también tenemos la posibilidad de guardar búsquedas o crear alertas. Las alertas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el modelo de inteligencia artificial generativa como nombre de la alerta y podría indicar obviamente mi correo electrónico para que cada vez que haya nuevos artículos publicados basándome en esos filtros de investigación, pueda efectivamente recibir esta alerta conforme a la periodicidad que ustedes estimen conveniente, semanal, mensual, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Y adicionalmente, aparte de los resultados de búsqueda, yo, por ejemplo, identifiqué algunas publicaciones clave, ¿cierto? Entonces, algo que es interesante también es poder hacer browse o navegar sobre estas publicaciones directamente. Y al hacer un clic dentro del menú de publicaciones ubicado en el icono de la hamburguesa, nosotros podemos recorrer todos los recursos de información que tiene actualmente ProQuest One Academic o hacer una búsqueda directa. Por ejemplo, a mí me interesó la revista Sensors, ¿cierto? Le voy a dar un clic acá en buscar en el título. Vamos a ir directamente a filtrarlo por revistas científicas para llegar directamente a esta revista en particular. Vamos a darle un segundo para recorrer completo el presente y le vamos a dar un clic en el título. Entonces, también, si Sensors es la revista en la cual yo quiero publicar mi artículo vinculado con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, podemos identificar rápidamente las características que tiene esta publicación, por ejemplo, y de igual manera revisar la estructura de los artículos y de igual manera crear alertas de búsqueda que en términos prácticos nos va a notificar cada vez que hay un nuevo artículo publicado en la revista, ustedes van a poder acceder a esa información. Entonces, dicho eso, es importante poder homologar este proceso de revisión utilizando adecuadamente las tecnologías de información que están a nuestro alcance. Entonces, vuelvo acá a mi presentación. Entonces, como les comentaba anteriormente, cuando nosotros utilizamos estos tips que en términos prácticos las tecnologías de información nos ayudan a potenciar obviamente la investigación y el uso de las alertas
es fundamental. Entonces, alertas, yo los invito a crear sus cuentas respectivamente dentro de esta base de datos o cualquier otra que sea de su interés, dado que las alertas nos permiten mantener una mirada constante de lo que está pasando en nuestro campo de investigación. ¿Ok? Segundo consejo, elige la revista correcta. Cuando nosotros hablamos de la revista correcta, es importante asegurarse de dónde deseamos publicar. Seguramente, y esto es importante, muchos de nosotros somos ambiciosos y, y eso está súper bien. O sea, a mí me encantaría publicar en Nature, por ejemplo, o si estoy en el área de las ciencias de la salud, en Lancet o la British Medical Journal pero existen varias alternativas de publicación. Entonces, algo que es importante es poder identificar adecuadamente en qué revista vamos a publicar o cuál es la mejor revista. Entonces, en esta sesión efectivamente tenemos la posibilidad de evaluar adecuadamente la información. O sea, en la sección anterior yo ya les di un tip importante, poder filtrar adecuadamente los tipos de fuentes de investigación y evidentemente revista académica es uno significativo. Y segundo, efectivamente identificar aquellas revistas que mayor ratio o mayor correlación tienen con mi tema de investigación. Entonces, en términos prácticos, algo que es interesante es efectivamente revisar la bibliografía que tienen a su haber, qué fuentes citan en particular. Y algo que también tiene que ver y que es importante y que lo vamos a ver dentro de las próximas diapositivas, es evaluar cuantitativamente la calidad de la revista. Y hoy en día, obviamente, en un mundo donde nos involucramos con muchas métricas, cienciometría, bibliometría, webmetría y todo lo terminado, o decirlo como lo diríamos un bibliotecario, asterisco punto metría, en términos prácticos, como truncador, podemos entender diferentes métricas que vinculan a esa revista. Entonces, entender también el mundo de las métricas es fundamental para elegir la revista en la cual vamos a publicar. Otro punto importante es conocer más sobre la editorial. Y eso tiene que ver con explorar adecuadamente su sitio web, conocer lo que les comentaba en el punto uno, el advisory board, que vendría siendo el consejo editorial de las revistas, qué autores prestigiosos han publicado en esta revista, es decir, hacer un trabajo, aparte de investigar dónde vamos a publicar. Entonces, es relevante. Y para finalizar, efectivamente, otro punto importante que les mencionaba y que tiene que ver con las métricas, tiene que ver con el factor de impacto. Hoy en día el factor de impacto se ha consolidado como la métrica en términos prácticos que utilizan, en este caso la Web of Science, también un producto parte de Clarivate, para evaluar efectivamente la publicación. Entonces, cuando hablamos del factor de impacto, el factor de impacto es un ratio que mide efectivamente la cantidad de artículos publicados por una revista versus la citación que reciben ellas mismas. Entonces, en términos prácticos, si una revista recibe más citas de lo que publica, efectivamente el factor de impacto es mayor a uno y en definitiva eso puede escalar a números impensados. Entonces, en términos prácticos, es un buen indicador para identificar el factor de impacto. Dentro de ProQuest, ¿ustedes pueden identificar el factor de impacto? Claro que sí. De hecho, no todas las revistas tienen factor de impacto. Actualmente existen 29.000 revistas que tienen factor de impacto. Por ejemplo, podría mostrarle un ejemplo rápido dentro de la plataforma de ProQuest, que en este caso podría ser Lancet en el ámbito de las ciencias de la salud, por ejemplo. Entonces podría tomar The Lancet, por ejemplo, y algo que les permite evaluar obviamente la calidad de la publicación es ver su factor de impacto disponible actualmente dentro de la página de la publicación dentro de la plataforma de ProQuest. Es una buena técnica para poder obviamente guiar la conversación. ¿Ok? Para finalizar, antes de efectivamente, como les mencionaba, elegir adecuadamente la revista, es importante considerar a los autores, como les mencionaba. Los autores y validar si su investigación es de un nivel similar. Entonces, usted ya se va dando cuenta que la publicación no solamente recorre la publicación como tal, es decir,
publicar los resultados de la investigación como tal, sino que implica hacer un benchmarking o comparación con la industria. Entonces, algo que también es interesante es revisar cómo publican los autores prestigiosos y cómo han estructurado sus trabajos de investigación para efectivamente tener una buena reputación a la hora de investigar. Entonces, bueno, cada día, cada guía en términos prácticos, a ustedes les dirá lo importante que es cada uno de los pasos que les mencioné anteriormente, pero hay otros factores también a considerar. Entonces, dentro de esto, ¿qué otros factores también son relevantes? Efectivamente, tiene que ver, por ejemplo, la tasa de aceptación de la revista. Por ejemplo, y tomo el mismo ejemplo anterior de Nature, por ejemplo, Nature tiene una tasa de rechazo de publicaciones que va entre el 95 y el 96%, es decir, 4 o 6 artículos de cada 100 se aceptan para su publicación. Pero hay otras revistas que, por ejemplo, revistas de características de ciencia de Open Access, como lo es el ejemplo de Plus One, por ejemplo. Plus One tiene una tasa de aceptación que va entre el 65 y el 70%. Entonces, interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente debemos apuntar donde nuestro trabajo sea publicado. Entonces, tener claro los objetivos y alcance, los lectores, cuál es la audiencia, dónde se indexa. ¿Ok? La indexación también es parte concomitante de esta exposición porque efectivamente, por ejemplo, cuando ustedes ven, cuando hice este ejercicio con Sensors, por ejemplo, o The Lancet, por ejemplo, o podría utilizar cualquier otra revista de corte académico, está indexada en ProQuest. Cuando una revista está indexada en una base de datos, de alguna manera garantiza calidad a la audiencia. ¿Por qué? Porque nosotros también hacemos un filtro previo de que esa revista tenga los criterios de calidad editorial mínimos para ser publicados en una base de datos de contenido retrospectivo, como lo es ProQuest One Academic. Entonces, identificar también si esta revista es indexada, obviamente, en proveedores internacionales como lo es ProQuest, EBSCO u otros, o también identificar rápidamente si es una revista de acceso abierto y que obviamente sea indexada en algunos índices regionales, por ejemplo. Latindex, S-Cielo, Redalic, por mencionar algunos. Entonces, también identificar si aquella revista en la cual nosotros vamos a trabajar efectivamente está indexado en el contexto, obviamente, de la industria editorial. Algo que también es relevante es identificar las frecuencias de publicación. Todas las revistas se definen como publicaciones periódicas, tienen en su quehacer o en su misión es continuar publicándose periódicamente, valga la redundancia. Pero también en términos prácticos, eso refiere a una periodicidad. Identificar si la revista es semestral, quincenal, trimestral, anuales, también es relevante para poder definir. Y como les mencionaba, no menor la tasa de aceptación. Es un criterio bastante relevante a la hora de revisarlo. Como yo les comentaba anteriormente, la plataforma de ProQuest en términos prácticos les permite a ustedes poder cuadrar esta información adecuadamente haciendo los correctos filtros por tipos de fuente de información. Y eso es relevante porque no todas las fuentes son académicas, ¿cierto? Los periódicos también se utilizan en la investigación. Las tesis doctorales, por ejemplo, que ustedes también pueden revisarlas dentro de este recurso de información o video para propósitos académicos, no es algo menor. Entonces, como les mencionaba, algo que también es interesante y lamento, obviamente, creo que no quiero tampoco generarle un estrés vinculado con el proceso de publicación, pero sí hablamos, obviamente, de identificación de fuentes de información. Algo que yo creo que es esencial es entender las características de indexación del contenido en las bases de datos y la capacidad de búsqueda que tenemos sobre ellos. ¿Y cómo me explico? Me devuelvo un poco a la vista de ProQuest One Academic. Entonces, vuelvo al inicio. Cuando en general nosotros partimos con una pregunta de investigación. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con la inteligencia artificial generativa. Le podría dar un clic en buscar, en definitiva. Y cuando le doy un clic en buscar,
yo voy a recuperar mucha información, ¿cierto? Más de 21.000 resultados. En términos prácticos, desde ProQuest hemos medido esto y nuestros usuarios no interactúan más allá de los 60 primeros resultados. Entonces, si nosotros establecemos el ratio de 60 dividido por 21.000 y tanto, vamos a tener que recorremos el 0,001% de los resultados. Y eso no es positivo para un investigador. Entonces, las preguntas de investigación y el uso adecuado de estas herramientas también implica que ustedes conozcan las técnicas de búsqueda, no solo básicas, que es la búsqueda por palabra clave que yo acabo de hacer, sino que también los criterios de búsqueda avanzada, ¿ok? Porque cuando nosotros seleccionamos la búsqueda avanzada, tenemos la capacidad de integrar otros conceptos que no todos los usuarios los conocen. Por ejemplo, yo podría utilizar acá un tesauro. Un tesauro es una herramienta de vocabulario controlado, controla el lenguaje en términos prácticos, bajo los cuales los términos están indexados. Cuando yo busco por inteligencia artificial generativa dentro de un registro, el algoritmo de búsqueda lo que hace es hacer un match entre la estrategia de búsqueda y la palabra dentro del registro. Mientras más veces aparezca, primero va a estar en el ranking. Pero eso no necesariamente es pertinente para una investigación. Me explico. Por ejemplo, si yo buscara acá el mismo concepto con el cual estoy trabajando, que es inteligencia artificial generativa, o podría hacer una acotación a inteligencia artificial directamente, podría buscarlo directamente en el tesauro y yo puedo revisar cada uno de los términos a nivel genérico o específico. Quizá el término que yo o mi investigación se está focalizando tiene que ver, por ejemplo, con el deep learning, por ejemplo, o redes neuronales, por ejemplo. Cuando yo hago este ejercicio, preciso que efectivamente el contenido que voy a encontrar sea destinado. Entonces yo podría cambiar aquí de fuente de información y podría utilizar, por ejemplo, el ámbito de las tesis doctorales, por ejemplo, que también son fuentes de información relevantes. Dentro de ProQuest One Academic existen más de 5 millones de registros de tesis, de los cuales, en términos, voy aquí a cambiar la estrategia, denme un segundo, porque dejé borrado, anclado el campo anterior. Entonces, como les comentaba, existen más de 5 millones de registros de tesis, ¿ok? Y esto en términos prácticos también ayuda a mirar cómo se compone efectivamente la literatura en relación a esto. Por ejemplo, acá hay algo que está un poco más dedicado. Efectivamente, tiene un campo exacto de búsqueda que habla de las redes neuronales principalmente. Y yo podría filtrarlo por aquellas tesis doctorales y tesinas y obtener directamente los accesos en formato PDF que están dentro de ProQuest One Academic. ¿Ok? La búsqueda precisa nos ayuda bastante en términos prácticos porque nos ayuda a hacer una revisión completa de literatura, pero también es interesante este mismo hecho que tiene que ver con la opción de evaluado por expertos. Entonces, entender también el proceso de revisión por pares es parte de este segundo consejo. Cuando nosotros hablamos del proceso de revisión por pares, en definitiva, es el proceso de submit o carga del artículo dentro del flujo editorial de la revista. Entonces, antes de pasar por un flujo, ¿cierto? O un proceso, es mejor conocerlo porque efectivamente identificamos los puntos de dolor que en términos prácticos pueden hacer que nuestro trabajo sea rechazado. Entonces, cuando, por ejemplo, indico la preselección, efectivamente las revistas disponen de normas editoriales, cantidad de palabras, no es menor el concepto. Utilización de una norma de cita, presentación y resumen de los datos de investigación, por mencionar algunas cosas. Entonces, este filtro es bastante interesante porque en términos prácticos son los criterios que cumplen la admisibilidad o no de nuestro trabajo. Nuestro trabajo podría ser muy bueno, pero lamentablemente, si no está de acuerdo a la política editorial de la revista que estamos utilizando, lamentablemente no nos va a pasar. Entonces, sí o sí, siempre tenemos que adecuarnos a esto. ¿Ok? Si usted pasa el primer filtro, tenemos el 50% del trabajo ganado. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque posteriormente viene el proceso de revisión por pares. ¿Ok? Los procesos de revisión por pares son complejos
complejos y confusos. Cada revista obviamente tiene sus propios criterios de revisión por pares. ¿Por qué? Porque ustedes deben entender que también dentro de este mundo hay temas que comitan patentes, propiedad industrial vinculada a las publicaciones, entre otros. Entonces, cada revista pone obviamente el esquema de revisión y entenderlo es fundamental. Las revistas académicas en general utilizan tres criterios de revisión por pares. El primero es la revisión ciega. Ni el autor del artículo ni el revisor del artículo saben quién es quién. La revisión en este caso es ciega, ¿cierto? Pero también es es ciega, discúlpeme, es ciega cuando obviamente el autor no conoce quién está revisando el artículo. Pero en términos prácticos, el revisor sí sabe quién es el autor. La doble ciega es cuando ni el autor ni el editor se conocen entre sí. Pero existe obviamente una que es más, que a mi criterio principalmente, es más justa, que es cuando es la revisión abierta. No se estipula o no se define no conocimiento, sino que cada quien sabe quién es el autor y efectivamente puede tener su valor a la hora de elegir cómo publicar. Entonces, ¿cuál es el proceso de revisión por pares? Es una marca de calidad principalmente, que garantiza que hay estándares alineados con la calidad y la objetividad de la investigación. Por ejemplo, en el campo de la salud, si lo tuviésemos que llevar a ese ámbito, el paciente sabe, existe una seguridad del paciente y que en términos prácticos se pueden pedir más datos. Sí, obviamente estos no son concluyentes. Entonces, también es importante, no todos los procesos son perfectos. Efectivamente, ustedes pueden tener críticas que estén vinculadas a esto. Por ejemplo, hace poco estuve haciendo una revisión precisamente con este mismo producto que es ProQuest One Academic, pero por ejemplo la solicitud en la cual estaba trabajando tenía que ver con la equidad de género o la política de género vinculada a cada una de estas revistas, ¿cierto? Entonces, claro, uno de los hechos con los que me encontré fue que muchas de las revistas académicas tampoco tienen equidad de género en su publicación. Es decir, no garantizan, por decirlo de alguna manera, artículos publicados por hombres y mujeres en la misma proporción. Entonces, hay falta de diversidad de género. Yo creo que es un hecho que ustedes lo conocen. El sesgo de Estados Unidos es importante. La lengua, obviamente, el inglés, el idioma de la ciencia, y en definitiva eso genera obviamente un ruido a la hora de publicar. Y también algo que también es relevante, o sea, desde ProQuest lo hemos medido. 2 años. Muchas veces se demora un artículo en pasar por un proceso de revisión por pares. Entonces, también entender que el proceso no es perfecto y que efectivamente puede generar algún escozor en nuestros investigadores. Entonces, el flujo de proceso de revisión por pares hay que tenerlo claro e identificado. Como les mencionaba, existe para garantizar, como les mencionaba anteriormente, el manuscrito se carga. Manuscrito es el nombre técnico que recibe obviamente el artículo antes de pasar por el proceso de peer review. En términos prácticos, los criterios de admisibilidad son los que definen si el artículo pasa el proceso de revisión por pares. Si no, se va al desk rejection, que es el concepto técnico que se utiliza en la industria para decir que el artículo fue rechazado directamente. Y de ahí parte el proceso de peer review, independiente sea ciego, doble ciego o abierto, como les mencionaba anteriormente. Y posteriormente viene el round 2, ¿ok? Donde todavía no llegamos en este taller, pero también es parte del quehacer. Entonces, interesante. El proceso de revisión por pares puede ser, como les mencionaba, útil si lo conocemos y lo utilizamos a nuestro favor. Y este es un consejo fundamental de este taller. Conocer el proceso de revisión por pares va a apalancar que nuestra publicación efectivamente sea publicada adecuadamente. También es importante, antes de pasar voy a dar un pequeño espacio a preguntas, si no, obviamente continuamos. Algo que también me interesa bastante hablar es de las publicaciones predadoras, ¿ok? Que parte obviamente del mundo de la ciencia, existen.
y lamentablemente son los vicios que tiene efectivamente este sistema. Entonces, el concepto que tenemos que introducir antes de hablar de publicaciones predadoras tiene que ver con el acceso abierto y el acceso no abierto, ¿ok? El open access, en términos prácticos, es una corriente. Porque existe el concepto acceso no abierto. Por ejemplo, ProQuest es una base de datos de no acceso abierto. ¿Por qué? Porque es un recurso suscrito por el sistema de bibliotecas para que la comunidad académica lo utilice. No cualquier usuario tiene acceso a ProQuest One Academic, por ejemplo. Pero sí, efectivamente, hay revistas que sí tienen sus versiones públicas disponibles en la web. Entonces, cuando se habla de este concepto, principalmente, el Open Access parte del mundo de los preprints, que tiene que ver principalmente con el mundo de los repositorios. Más de alguno de ustedes habrá escuchado hablar de DSpace, donde las universidades, en este caso, alojan las publicaciones académicas. Y por otra parte, es importante entender que existe algo que se llama la vía dorada o el Gold Open Access, que significa que el autor paga, es decir, pone dinero directamente por publicar en una revista que en términos prácticos se le está ofreciendo. Técnicamente esto se conoce como el APC o el Article Publishing Charge, que vendría siendo obviamente este fee que le paga el autor directamente a la revista. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si usted es autor, muchas veces una revista lo va a tratar de contactar para publicar su trabajo. Y muchas veces no le puede decir desde un inicio que hay un cobro asociado. Entonces es interesante hacer esta investigación previa de aquellos autores y de aquellas revistas que corresponden a esto. O sea, por ejemplo, este autor que yo pongo en la presentación, que es Jeffrey Beall, que es un bibliotecario norteamericano que creaba como un índice de Predatory Journals, ya lo dejó de publicar porque hay conflicto obviamente en la industria, pero sí es interesante hacer estas investigaciones previamente. Entonces, es buena hacer este análisis efectivamente de pensar en aquellas revistas que son de acceso abierto y aquellas que nos pueden ayudar definitivamente. Entonces, antes de pasar al tercer punto de la exposición, voy a tomar un segundo, voy a ver si hay alguna pregunta que a lo mejor Catherine efectivamente desea que respondamos durante la sesión. Si no, podemos continuar. Hasta el momento, Alonso, hasta el momento solamente comentarios de los profesores, que está muy Perfecto, interesante, que había información que no conocían, pero no hay consultas específicas que podamos responder. Así que puedes seguir. perfecto. Interesante hasta este punto. Entonces, como les comentaba anteriormente, bueno, hemos visto dos puntos que son esenciales, ¿cierto? Consejos, idealmente, pero este punto que yo creo que no está de más mencionarlo, porque acá es donde se caen muchos autores a la hora de escribir. Y no quiero decirlo en un tono peyorativo cuando digo escribe bien, sino que escribe adecuadamente con respecto a las reglas de publicación. Un autor, en definitiva, no escribe bien su primer paper, siempre. Es decir, uno tiene que tener algunos papers en el cuerpo, efectivamente, para poder entender este proceso. Entonces, cuando decimos directamente escribe bien, tiene que ver con conocer efectivamente las reglas de escritura. ¿Ok? En términos prácticos, un artículo científico siempre va a tener una estructura, ¿ok? Que efectivamente o muchas veces la revista no lo puede declarar inicialmente, pero en términos prácticos tenemos que tenerlo claro. Entonces, algo que es interesante y que no está de más mencionarlo, escribir académicamente no es escribir en difícil. Escribir académicamente significa que esta investigación la vamos a comunicar adecuadamente a las diferentes audiencias. Es decir, entender el público al cual apunta mi revista es fundamental para elegir los criterios de redacción de mi artículo científico. Entonces, como les mencionaba, respetar a la audiencia es fundamental. No lo obligue a trabajar en descubrir lo que está tratando de decir. Al contrario, facilítelo. ¿Y cómo lo facilitamos? Siempre haciendo una prueba previa, pidiéndole a un colega que revise nuestro trabajo y que efectivamente podamos identificar que se entiende. Importante criterio de selección, el conteo de palabras. Si la revista indica que su artículo no puede tener más de 10.000 palabras, efectivamente es una regla.
No podemos poner 10.000 una, es hasta 10.000. Es un criterio de selección. Y también es importante, entre otras cosas, poder apoyarse obviamente con tecnologías de información como lo es ProQuest para poder revisar las estructuras y el benchmarking, ¿cierto? Por ejemplo, voy a darle un rápido vistazo a la plataforma de ProQuest como les mencionaba anteriormente. Aquí voy a cambiar rápidamente la estrategia de búsqueda a un término específico por redes neuronales. Lo voy a filtrar por revistas académicas y voy a filtrarlo efectivamente por lo último publicado. Entonces, claro, cuando yo quiero verificar esto y si me pongo obviamente como usuario, yo podría seleccionar mis primeros 20 resultados y darle algo que se llama el vistazo rápido. Y el vistazo rápido es algo que es interesante, que efectivamente nos muestra directamente los resúmenes de los artículos en capacidad de navegador. Y podemos rápidamente ir revisando los artículos, cómo han ido escribiendo los resúmenes y cómo van concretando las ideas. Entonces, vuelvo a la presentación. Cuando nosotros definimos estos tips, también tiene que ver con la estructura que se llama, bueno, es IMRAT, es el concepto que manejamos al menos desde ProQuest. El IMRAT tiene que ver directamente con el acrónimo de Introduction, Methods, Results and Discussions, que es la estructura mínima de cualquier artículo científico. Y hoy en día yo le sumo algo adicional, que son los datos de investigación. Efectivamente, si parte de nuestra investigación acumula data, es decir, independiente su forma, podría ser la tabulación de una encuesta en formato CSV o podrían ser directamente conclusiones cualitativas de entrevistas con personas. Toda esa data es complementaria a nuestros trabajos, por lo tanto, mientras sigamos las normas, tengamos la estructura y podemos efectivamente indicar esto, es fundamental. Y como les mencionaba, y que tema que concomita con el inicio, citar, citar, citar es súper importante por el hecho que les da crédito a los autores y para alguien que no tiene crédito, lamentablemente no lo citan. Y la academia es así. Entonces es recíproco, se genera un ratio de citación entre autores que efectivamente trabajan sobre los mismos temas, porque efectivamente las investigaciones no son unipersonales y hoy en día trabajamos colaborativamente en un mundo globalizado. Eso es un hecho. Entonces, en términos prácticos, los estilos de citación es súper importante, porque la cita efectivamente define cómo esa cita va a ser indexada en un sistema de bibliometría, como pasa en el caso de la Web of Science, Journal Citation Report e Insights, por ejemplo, que son obviamente recursos de información de Clarivate en este escenario, pero que en términos prácticos nos van a ofertar un buen valor porque efectivamente podemos empezar a cuantificar el impacto que tiene nuestra investigación en el mundo académico. Si nosotros no somos buenos para citar, lamentablemente tenemos un tema ahí importante por el hecho de que, bueno, y se da, porque de hecho en ProQuest en el año 2018 se hizo un estudio con respecto a las fuentes y algo que fue demoledor fue que al menos el 25% de las fuentes de información en ciencia exacta no citan sus fuentes y el 70% en el ámbito de las ciencias sociales tampoco cita. Entonces, citar es muy relevante por el hecho de las métricas. Entonces, cuando hablamos de citación, algo que es relevante. ProQuest One Academic les puede incorporar a ustedes recursos de información para el análisis. Pero por otra parte, y aquí vuelvo obviamente a mi exposición, dentro del sistema de bibliotecas, en la pestaña de recursos electrónicos, ustedes van a tener RefWorks, que es un gestor bibliográfico que les permite, entre otras cosas, poder administrar las referencias bibliográficas de manera colaborativa con grupos de investigadores. Entonces, por ejemplo, yo voy a acceder rápidamente aquí a mi cuenta de RefWorks y ustedes van a ver que yo puedo generar bibliografía en diferentes formatos, por ejemplo. Podría tomar esta misma lista que ya tengo definida obviamente para este taller que hablaba sobre ciencia abierta y podría obviamente crear una bibliografía en diferentes formatos. Más de 6.000 estilos de citación bibliográfica están disponibles en RefWorks. APA en el mundo de las ciencias sociales, ASA en el mundo de la sociología, IEEE en el mundo de la ingeniería, Vancouver en ciencias de la salud, por mencionar algunos ejemplos. Y esto
también es interesante porque RefWorks se vincula directamente con la escritura académica. Por ejemplo, yo podría crear un documento en Word como texto de prueba, por ejemplo, y podría utilizar algunos complementos, como lo son, por ejemplo, el RefWorks Citation Manager. Y puedo generar escritura académica basándome en mis referencias bibliográficas que están almacenadas dentro de RefWorks. Entonces, algo que se vuelve interesante para la exposición es esto, porque yo podría citar directamente artículos de revista, por ejemplo acá, y puedo obtener directamente las referencias bibliográficas y generar bibliografía automatizada a pie de página. Entonces, una invitación a los autores, utilice las tecnologías de información que está a su alcance. Sé que esto es una pincelada, efectivamente, pero también hay recursos de información que al finalizar esta sesión les podré entregar. ¿Ok? Entonces, vuelvo a mi presentación. Alonso, antes que ¿Sí? avances, yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Hay dos preguntas que se enlazan. Andrés Lagos pregunta qué diferencia tiene el Google Académico, por ejemplo, con ProQuest para buscar revistas, pregunta si tiene más recursos. Y otra profesora, Claudia Esperanza, nos señala si podríamos tener como un video o algún material que nos enseñara a usar correctamente el ProQuest One Academic. Sí, por supuesto. Bueno, las voy a responder en orden diferente porque son diferentes tipos de preguntas. Bueno, nosotros tenemos unos recursos de información que se llaman LibGuides, ¿ok? Y nuestras LibGuides es donde los formadores de ProQuest disponemos todos los materiales de enseñanza-aprendizaje de los productos. Entonces, al finalizar la sesión, les pasaré el enlace de este recurso. Es un recurso gratuito y abierto, lo pueden utilizar como ustedes gustan. Entonces, sí, hay información que incluye videos y también guías de uso para el correcto recurso. Y segundo, la pregunta que nos hacía el docente al inicio, son recursos de información totalmente diferentes, ¿ok? Google Académico indexa revistas basándose en sus propios criterios de selección. ProQuest es el negocio de ProQuest, por llamarlo de alguna manera, se conoce como agregador de bases de datos. Y eso significa que hay un proceso de establecer alianzas editoriales con la indexación y curatoría de contenido. Y esto es importante. Tú cuando ves Google Académico, ves un motor de búsqueda que tiene capacidad de búsqueda, perdón lo redundante, dentro de miles de artículos basándose en criterios de selección de revistas científicas, debiesen ser. Pero en el ámbito de ProQuest existe un equipo editorial que cura el contenido, adapta las tablas de contenido, marca el contenido, disponibiliza en formato HTML o en formato PDF. Entonces existe un trabajo detrás de esto y esa es, a mi criterio, la principal diferencia. ¿Ok? Entonces continúo, Catherine, en la sesión. ¿Ok? Ya conversamos con respecto a RefWorks. Y también algo que es interesante es conocer el tema de los derechos de autor y el plagio, ¿ok? Los invito, lamentablemente creo que se van a ir con más, con la cabeza un poquito más abombada de lo que yo espero, pero en términos prácticos también conocer aspectos de la legislación es significativo. Por ejemplo, en el caso chileno, la ley 17.336 de derecho de autor y propiedad intelectual, que está en el marco del derecho civil, es importante que la conozcan porque indica las características de cómo efectivamente debemos citar o no infringir directamente el copyright y el plagio. ¿Por qué es importante? Y de hecho lo vinculo con mi tema de investigación, que son inteligencias artificiales generativas. Ya se utilizan para la escritura de artículos científicos, por ejemplo. Entonces, ¿existen herramientas antiplagio? Sí las existen. Como por ejemplo Turnitin, por ejemplo. Es una que evalúa el plagio de las obras. Pero estas herramientas también, como les mencionaba, tienen algunos vacíos. Por ejemplo, no apuntan a fuentes impresas porque es contenido que no está indexado. Entonces, yo los invito también a conocer los aspectos legales de las publicaciones. Siempre la legalidad se enmarca no en el marco chileno, sino que en la revista en la cual vamos a publicar el origen de esta revista. Así que los invito también a revisar los marcos de plagio y derecho de autor para que efectivamente no caigamos en esto y nuestro trabajo sea rechazado. ¿Ok? Dentro de la plataforma de ProQuest, ustedes tienen la capacidad de utilizar una cuenta de mi investigación que en definitiva le va a ayudar bastante a poder organizar las publicaciones que ustedes tienen y que efectivamente les daré estos trucos al finalizar la sesión, ¿ok?
Nuestro cuarto punto, y antes de pasar al quinto, que son bastante breves en términos prácticos, algo que también es relevante y que les mencionaba anteriormente tiene que ver con seguir las pautas de envío, ¿ok? Parece evidente, ¿cierto? Pero muchas veces no lo es. Si a usted le están pidiendo un estilo bibliográfico en específico, un conteo de palabras u otro aspecto que también es relevante antes de pasar por el proceso revisor por pares, hágalo. No se enfrenta obviamente al desk rejection basándose en criterios de inadmisibilidad por estas que básicamente son tonterías al fin y al cabo, pero que sí son importantes para los editores a la hora de seleccionar los artículos adecuadamente. Y por otra parte, también es relevante vincularlo con el mundo de RefWorks en definitiva, que efectivamente van a poder generar su bibliografía en los formatos adecuados, organizar sus documentos y también utilizar otras funcionalidades que pueden aportar valor. Por ejemplo, ahí puse una breve impresión de pantalla en relación a cómo obtener citas bibliográficas en diferentes formatos. Por ejemplo, APA Sexta está vinculado ahí, podemos copiar y generar bibliografía de manera automatizada. Último punto, y que efectivamente escapa un tanto del proceso de revisión académica y de publicación como tal, sino que un consejo más que nada vinculado con las habilidades blandas de cada uno, ¿cierto? Que tiene que aceptar los comentarios y revisar en consecuencia, ¿ok? Cuando a usted le devuelvan el trabajo, porque esto es importante, ningún trabajo se acepta a la primera. Nadie publica un artículo y el trabajo pasa por el proceso editorial directamente a la publicación de la revista. Siempre va a haber un feedback del equipo editorial y efectivamente una oportunidad de mejora. Si nos ponemos estrictos en términos prácticos, el equipo editorial tiene esa función y el proceso de peer review igual. Entregar valor significa que a usted si le están dando una recomendación es porque efectivamente es para que haya una oportunidad, es para superar una oportunidad de mejora que se vio en la información. Y sobre todo si escribimos en una lengua que no es la de nosotros, que en este caso el español. Entonces, seguir al pie de la letra esto. Si escribimos en español y nos piden el resumen en inglés, ponemos nuestro resumen en inglés, nos hacemos asesorar por esta información que es relevante. Y también aceptar los comentarios. Veamos, y tenemos que verlos con altura de miras principalmente, porque los comentarios que nos entregan los revisores tenemos que mirarlos con el respeto que se merecen y verlos de manera constructiva. Literalmente entenderlos sin mala onda, sin un trabajo de menoscabar nuestro trabajo de investigación académico. Al contrario, es para superarse. Entonces, como les mencionaba, ningún artículo ha sido publicado de una única vez. Siempre hay una retroalimentación y es posible que tengamos que iterar frente a esto. Y también entender el impacto de la investigación que se vincula directamente con el mundo de las citas. Y esto es relevante. Las métricas, y aunque suene redundante, son para medir. Y efectivamente le dan visibilidad a nuestro trabajo de investigación. Muchas veces nos confundimos en tantas métricas. Por ejemplo, muchos autores me han preguntado, Alonso, ¿qué impactos tienen las almetrías? Por ejemplo, la almetría es una métrica que se utiliza en el mundo de las redes sociales con el objetivo de conocer cuántas veces se ha compartido un artículo, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo. Y claro, muchos autores se confunden en este sentido. Entonces, es fundamental entender los conceptos que son esenciales detrás de esto. ¿Ok? Las citas es importante, yo les comentaba, 75% de los artículos en ciencias sociales no se citan. 25% de los artículos también en el ámbito de las ciencias exactas muchas veces tampoco citan. Entonces es fundamental que este impacto de las citas tiene un impacto en la investigación y en la visibilidad de la misma. Piensen que estos temas a futuro son fundraising, captura de fondos de investigación, scholarship, becas, conference proceedings, publicación de congresos, conferencias y así. Es decir, es una industria en definitiva. Por lo tanto, entender los conceptos esenciales de las métricas es fundamental. Esta infografía principalmente apunta a entender en qué, cómo se constituyen estas en definitiva. Pero para nosotros, ¿cuál es importante principalmente? El ámbito de la bibliometría, porque tiene que ver con la producción, la diseminación y el uso de la información autorizada. Herramientas de bibliometría.
Journal Citation Reports, que ustedes obviamente suscriben en la Universidad Autónoma de Chile, Web of Science, Insights, de igual manera. Entonces, es algo interesante para poder establecer los ratios de citación y cocitación que tienen los autores de las revistas en las cuales vamos a publicar y que también es interesante. Entonces, resumiendo y en función del tiempo, ¿cuáles son los 5 trucos? O 5 consejos, porque un truco obviamente es como saltarse un espacio, y esto no es más que nada un consejo de la revisión de literatura que hemos compilado desde ProQuest. Conocer tu campo, selecciona la revista adecuada, escribe bien, sigue las normas de publicación y acepta los comentarios de revisión. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de esta sesión y qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, conocimos algunos de los consejos básicos para publicar su artículo, usamos el proceso de revisión por pares para nuestro beneficio y esta es una ventaja competitiva sobre otros autores que no lo conocen y es fundamental, obviamente. Comprendemos el proceso de publicar en acceso abierto, entendemos que el Open Science, la ciencia abierta y el acceso abierto son corrientes fundamentales en nuestro día de hoy y tenemos que elegir adecuadamente las revistas evaluándolas en los diferentes índices como lo es ProQuest, EBSCO u otros, entre otros que les mencionaba. Identificamos las revistas depredadoras para evitar publicar en ellas. Esto es un sesgo de la industria, pero es fundamental que ese concepto esté en su retina porque principalmente es un vicio de la industria y hay revistas que van a tratar de involucrarlo en su proceso, cobrándole obviamente un precio para poder publicar su artículo y esto muchas veces va a impactar, por ejemplo, en una de las métricas que no conversamos, pero que tiene que ver con el factor H. Las revistas en general se miden a través del factor de impacto, como les mencionaba, pero el índice H tiene que ver con el ratio de publicación en relación al autor. Entonces, si usted publica en una Predatory Journal, lamentablemente su índice H también puede verse afectado. Y conocimos cómo utilizar los recursos de ProQuest para apoyar nuestros caminos como autores, ¿ok? Importante, lo que nos preguntaba la colega dentro de la guía. Efectivamente tenemos este recurso de información disponible que se llama proquest.libpages.com/Spanish, ¿ok? Ahí van a poder encontrar directamente a ProQuest One Academic. De hecho, se los voy a mostrar directamente en la web para que sepan cómo encontrarlo directamente. Es un recurso de información gratuito para todo nuestro usuario y de hecho lo voy a dejar a través de la funcionalidad del chat para aquellos que lo quieran eh, guardar en sus marcadores. Y acá dentro de la lista van a poder encontrar ProQuest One Academic directamente, porque también acá está listado RefWorks, si alguno se interesó por RefWorks. Voy a listar directamente el de ProQuest One Academic y acá están nuestros videos, presentaciones, artículos y otros recursos de información para poder explotar este contenido, ¿ok? Así que también es una buena recomendación al respecto. Para finalizar, y antes de dar espacio a la ronda de preguntas, les voy a pedir encarecidamente un favor como audiencia principalmente. Les voy a dejar a través del chat una breve, pero muy breve encuesta de satisfacción que tiene tan solo una pregunta, ¿ok? Que es conocer su experiencia en relación a este tipo de sesiones. Entonces les pido que encarecidamente tomen esos 10 segundos de su tiempo para poder responderla y efectivamente revisar eh, la respuesta al respecto. Siempre yo me leo todos los comentarios y son oportunidades que puedo utilizar obviamente con otros usuarios que asisten a este tipo de talleres. Así que les pido encarecidamente esos 10 segundos de su tiempo para poder responderla. La dejé en el chat, pero si gustan también pueden pincharla con el QR de su teléfono si así gustan. ¿Ok? Dicho eso, damos espacio a la ronda de preguntas y respuestas, así que estoy muy atento a poder iniciar la discusión. Muchísimas gracias, Alonso, por tu gran exposición, por la cantidad de datos y de ejemplos que nos pusiste para todos los elementos que trabajamos. Yo estoy sorprendida, yo creo que los profesores también. No hay preguntas todavía en el chat, pero podríamos abrir una mano para una persona, dado el tiempo, que si quisiera hacer alguna consulta o especificar o que quiere que Alonso nos especifique algo. Insto a la audiencia a poder levantar su mano, a poder participar
para antes de poder cerrar el taller. Y también le pido a los demás que puedan contestar esta breve encuesta de satisfacción que Alonso dejó en el chat para también ir mejorando los procesos internos del centro y del CRAI y poder ayudarlos también a hacer otras instancias como esta. Andrés también dijo que daba las gracias por tu respuesta anterior y dan muchas gracias por el espacio en el chat, Alonso. Perfecto. Es interesante, mientras se formula alguna pregunta, bueno, este taller obviamente lo diseñamos, lo hemos ido mejorando en el tiempo, a partir obviamente del año 2020, que tuvimos una primera versión y hemos incorporado algunos conceptos esenciales, pero también dejarle claro a los docentes que efectivamente es un curso introductorio al respecto. ¿Ok? Acá no vamos a, por decirlo de alguna manera, dar la miel efectivamente del proceso, sino que más bien que ustedes conozcan efectivamente lo que indica la literatura con Mm, respecto al proceso de publicación académica, que creo que también puede ser interesante para el contexto, porque efectivamente cada uno tiene efectivamente su propio campo de investigación y efectivamente las reglas dentro de cada cual pueden variar, y eso Mira, efectivamente puede ser un hecho. Alonso, mira, justo coincide con lo que Andrea Varía señala en el chat, que justamente ella pregunta como por un campo específico. Dice, ¿será posible identificar de mejor forma la publicación en ciencias sociales? Creo que hay algunas particularidades que nos pueden mejorar la búsqueda y esas posibilidades de publicar. Entonces dice, si podríamos como especificar las particularidades. Es una Claro, pregunta extensa, de respuesta no, extensa. por supuesto, efectivamente, pero por ejemplo, si tuvémosla en el ámbito de las investigaciones vinculadas con el ámbito de las ciencias sociales, que las ciencias sociales obviamente dista un tanto, ya les contaba el ámbito de las citaciones, ¿cierto? Un 70% de las fuentes académicas en ciencias sociales no se citan y efectivamente tiene que ver por bueno, no quiero entrar ahí porque obviamente es una opinión personal que tengo al respecto, pero obviamente falta obviamente colaboración y soporte de los diferentes autores. Entonces, por ejemplo, me voy a situar principalmente en el ámbito de las publicaciones, efectivamente. Entonces, para identificar rápidamente publicaciones en ciencias sociales y ayudarlo obviamente en ese criterio, efectivamente nosotros podríamos a través del menú de publicaciones dentro de ProQuest One Academic poder seleccionar aquellas publicaciones por materia. Efectivamente. Entonces, al darle un clic en más, podemos seleccionar aquellas categorías que son propias, obviamente, de nuestro campo de acción. Por ejemplo, educación. Es parte, obviamente, del ámbito de las ciencias sociales. Cuando nosotros identificamos rápidamente estas revistas, podemos identificar aquellas revistas que sean esenciales como revistas científicas. Imagínense, hay más de 719 revistas científicas indexadas en ProQuest One Academic con respecto al tema de educación. Podríamos mirar qué editoriales son aquellas las que principalmente publican. Entonces aquí viene un buen consejo. Por ejemplo, para la usuaria que nos hizo la pregunta dentro del chat, identificar adecuadamente las editoriales que se vinculan con nuestro campo de acción. En este caso, rápidamente, si yo le doy un clic dentro de más, puedo identificar que la revista, la editorial que más publicaciones tiene en el ámbito de ciencias sociales es Taylor and Francis y lo segunda Springer. Entonces, cuando incluimos, por ejemplo, Taylor and Francis, obviamente yo puedo revisar cada una de estas revistas en particular, pero Taylor and Francis podría tener directrices editoriales que nos puedan, obviamente, dar mayor contexto en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, podría ser un buen consejo para aquel que desee publicar en esta rama, ¿ok? Efectivamente, pueden haber más contenido específico en ciencias sociales. Voy a, obviamente, parte de mi quehacer es investigar al respecto, pero podría ser un buen consejo para comenzar la conversación con nuestra docente, ¿ok? Muchas gracias, Alonso. Yo creo que hay muchos temas que quedaron, que quieren profundizar, por lo tanto, quizás vamos a propiciar otro tipo de estas mismas instancias con algo más específico, pero ya por el tiempo tenemos que cerrar este Sí. capítulo, también por el tiempo de Alonso, por el tiempo de Mm, los profes que tienen que ir a clase, pero tenemos muchas bases de datos. Por ejemplo, Jorge Jarpa pregunta, ¿en nuestra universidad, en la biblioteca están activadas todas estas bases de datos? Efectivamente, Jorge, todas estas bases de datos que mostró Alonso, la universidad es usuaria y están disponibles tanto para los académicos como para los estudiantes.
pueden entrar con sus cuentas cloud o sus cuentas autónomas y tienen Exacto. accesos que son la envidia de otras Mm. instituciones, lo tengo que decir. Tienen que Exactamente. aprovechar que tienen harto acceso a elementos que quizás en otras universidades son de paga. Así que muchas gracias, Alonso, muchas gracias a todos los asistentes. De esta manera ya concluimos esta presentación y quedamos entonces de informar aquellos elementos que no se hayan informado por correo y de otros temas para otras instancias más. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Ha sido un gusto trabajar para ustedes y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.